Hola a todos, bienvenidos una vez más a Seminario en Diálogo, porque recuerden que la teología en el Seminario Bíblico de Colombia la construimos en diálogo, como todos los días, esta vez con un episodio muy especial y también pues con un invitado muy especial, uno de los profesores del pregrado y de la maestría, el doctor Simons, que ahorita se los voy a presentar, pero antes vamos a introducirles el tema. Hoy vamos a hablar acerca de la patrística, descubriendo o redescubriendo mejor a los padres de la iglesia. Así que, profe, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido a Seminario en Diálogo. Es un gusto estar acá. Bueno, profe Jonathan Simons, cuéntenos un poquito de usted antes de que empecemos con el tema de hoy. Cuéntenos en dónde ha estado, qué ha estudiado, qué ha hecho, cómo llegó al Sí, seminario, hace cuánto. yo llegué al seminario en el 2017. Yo soy de Colombia, nací a las afueras de Bogotá. Me criaron en el departamento de Nariño. Yo vivía ahí en un pueblo pequeño. Pero todos mis estudios los hice por fuera. Entonces, en los Estados Unidos y en Australia, un poquitico en el Reino Unido. Y los estudios eran enfocados inicialmente en estudios pastorales y después en historia y después específicamente en esta época de historia en la patrística. Entonces en eso me enfoqué durante el doctorado. Sí. Bueno, y esa es la razón de estar aquí, pero antes cuénteme un poquito cómo es ese paso o qué pasó que empezó sus estudios hacia la parte ministerial, el Sí, pastorado y luego hacia la Biblia, bueno, la historia más. sí, buena pregunta. No sé, ahora pensándolo, no sé exactamente. Para mí, yo nunca los vi como una cosa aparte o separada. Inicialmente el pregrado y mi primera maestría era en divinidades y eso es estudios pastorales en los Estados Unidos. Entonces, sí, yo estaba sirviendo en una iglesia y hasta yo decía, si nunca termino, pero solo puedo pagar este semestre, yo voy a tomar estas clases. Entonces, en las primeras dos era porque me gustaba servir en la iglesia, yo veía necesidades dentro de la iglesia, yo quería servir en el mundo mayoritario, o en Latinoamérica, o en África, o en algo así. Y Dios abrió las puertas poco a poco. Y yo estaba muy interesado en cosas que me di cuenta que no todo pastor le encantaba, pero a mí me encantaba estudiar otros idiomas, me encantaba, sí, leer estos textos antiguos y conocer más de dónde es que venía mi fe históricamente. Entonces creo que fue una cosa que naturalmente al leer y al pensar, gente me animó a seguir con estudios más avanzados. Entonces creo que fue algo, no quiero decir orgánico, pero creo que de pronto sí, fue una cosa natural que ocurrió. Yo siempre tenía el sueño de estudiar, pero yo no sabía si sí lo iba a poder hacer o no. Creo que todos nos sentimos así a veces y Dios abrió las puertas en diferentes momentos. Profe, cuéntenos un poquito cuál es la importancia del estudio de la patrística, el estudio de los padres. Yo creo que el estudio de la historia, creo que cuando gente oye esa palabra, le da asco, o sea, creo que si uno tuvo una clase de historia y solo era Bueno, memorizar no, tal fechas. vez no asco, como aburrición, Sí, como... no, pero yo tengo estudiantes que llegan el primer día y o dicen esto es algo poco evangélico, o dos, traen la almohada desde ese primer día, o sea, están listos para dormirse. Pero creo que la historia es un cuento bien contado, por un lado, pero también no es tan diferente a, por ejemplo, yo conozco el testimonio de mi mamá, y es más, yo conozco la historia de la persona que la discipuló a ella. ¿Sí? Y es una de esas cosas que desde chiquito ella contaba su testimonio y yo me conocí con estas personas y estaba muy agradecido con ello. O sea, la idea de la historia es simplemente pensar quién es la persona que discipuló a persona tras persona hasta que llegó a mí. Y hay una serie de personas que han estado involucradas en este proceso a través de la historia y es pensar en la influencia y considerar la influencia de ellos. Entonces yo diría, una de esas cosas es cómo es que llegó la fe hasta dónde estoy yo hoy. Para mí es como oír ese tiempo de testimonios en la iglesia, es como oír ese tiempo de testimonios de personas que vinieron antes de mí. Por ejemplo, uno de mis caracteres favoritos se llama Irineo y él vivió en el segundo siglo, pero, o sea, Irineo fue discipulado por una persona que se llama Policarpo y Policarpo fue discipulado por una persona que se llama, puede que han oído, del apóstol Juan. Sí, entonces es una de esas cosas que es estudiar ese proceso de entregar la fe de una persona a otra. Entonces, para mí es por eso me encanta. Hay cosas bien tristes en la historia de la iglesia, pero también hay cosas bien bonitas. Y ese proceso de alguna manera igual nosotros lo experimentamos en la Biblia. Eso, Estaba pensando en este momento en los evangelios y eso. especialmente en los evangelistas que no fueron discípulos, ¿cierto? En Lucas y en Marcos. Eso, y esa entrega. Y
Creo que una de las cosas que yo digo muchas veces en clase, y no sé si los estudiantes se dan cuenta, es hablar del Evangelio como algo recibido, ¿sí? De generación en generación. Timoteo habla de esto, o sea, tenemos la abuela, la mamá, ¿sí? O sea, Pablo valora esa entrega, no solo es creencias, también es experiencias, formas de pensar, prácticas. Entonces, estudiar cómo es que la verdad del Evangelio y este esfuerzo de tener una relación con Dios y esa experiencia de tener una relación con Dios, como lo han tenido las generaciones previas. Pensar desde esos caracteres bíblicos hasta hoy, ¿cómo fue? Bueno, y ahora cuéntenos alguna cosa que le pareció muy curiosa de algún padre de la iglesia que usted Una haya cosa visto muy en curiosa. todos sus estudios. Para que los estudiantes no vayan sacando la almohada, sino Eso. Sí. Yo tengo un montón de esos cuentos. Una de las cosas dentro de la historia, siempre hay cosas que uno no sabe si son verdaderas o no. Esos mitos que van creciendo y creciendo. Por ejemplo, hay mitos de que yo hago a los estudiantes llorar. Quién sabe si sea cierto o no. y que luego prepara un té con sus Y con lágrimas. esas lágrimas. Sí, sí. No, una vez un estudiante dijo que yo era muy cuchilla. Y yo dije, ¿qué es eso? Entonces no sé si sea verdadero o no. Acá hay una. Hay un cuento en Eusebio. Y no se sabe si es Juan el apóstol o si fue Juan el anciano y si esa es otra persona. Pero la idea es, hay un relato que él cuenta que no aparece en la Biblia, pero que Juan había sido pastor de algunas iglesias en Asia Menor, incluyendo Éfeso. Pero en una ocasión había un joven de mucha promesa, muy inteligente, muy comprometido, y Juan le dijo al pastor de ese tiempo, vea, cuídeme a este joven, yo voy a regresar por él en algunos años, edúquelo, enséñelo, muéstrele, ayúdele, y yo regresaré. Como preparación para el ministerio. Eso. Y Juan se va y después este joven, como mi mamá siempre decía, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Entonces este joven resultó siendo un criminal después de un tiempo, se fue de la iglesia y empezó atracando a gente en las vías. Y Juan el apóstol regresa y le dice al pastor, ¿dónde está el joven que yo le dejé? Y el pastor le dice, ay, qué pena, él se fue, él ya está en el mundo, ya no, o sea, él no es creyente, lo perdimos. Y Juan, quién sabe qué le diría a ese pastor. Pero después él se va la autopista, por decirlo así, en su carrito, él se fue en su Renault, no mentira, se fue para ver dónde es que estaban atracando a las personas. Ese grupo de hombres lo ven, pero tan pronto el joven nota que es Juan, sale corriendo. Y el idioma es parecido a lo del hijo pródigo, dice que Juan cogió sus vestiduras y empezó a correr tras el joven y él dijo, y Juan dice, máteme si quiere, pero yo te voy a seguir hasta que tengas la oportunidad de arrepentirse. O sea, es idioma de un pastor, de alguien que ama a alguien, pero no está dispuesto a dejarlo en una vida que al fin y al cabo iba a resultar en su muerte. Y el joven se cae, pide perdón, se abrazan, se perdonan, Juan lo trae, lo restauran dentro de la iglesia y termina el relato como, y ahora es un pastor entre ustedes. O sea, es una de esas cosas que uno ve, o sea, una historia que no tenemos en las escrituras, pero que aplican las verdades de, por ejemplo, el buen pastor en el libro de Juan, ¿sí? Que tantas veces que nos usa esa metáfora del buen pastor y después tenemos una historiecita en Eusebio que nos dice, que nos ilustra esos principios de, o sea, Cristo es el buen pastor, pero nosotros somos, sí, tenemos esa carga, tenemos ese deber de mostrar el amor que Cristo mostró hacia nosotros a otro. Ahí lo tenemos bien ilustrado, pero también bien demostrado por Juan. Y es una de esas cosas que, ¿será que ocurrió? Yo creo que sí, pero no estoy segurísimo, o sea, no es con certeza. Hubiera sido genial que Eusebio hubiera dicho, ese joven era yo. Eso, o que apareciera en el libro de Hechos, ¿sí? O algo así, pero entonces es una de esas cosas que uno dice, vea, acá tenemos un relato que yo creo que es cierto, pero que también ilustra esos elementos, esos principios y muestra, bueno, si uno no es Jesús, ¿cómo puede ser uno un pastor que guía y cuida de las ovejas? Y creo que ese es un relato que a mí me gusta contar en las clases. Hay una historia de Teodosio II. Era un emperador. Y durante esos tiempos, la iglesia históricamente ha enseñado que uno solo debe ser bautizado una vez, porque la idea es, o sea, el Espíritu Santo es el que hace la obra. Entonces, no es una cosa que se hace vez tras vez, sino una sola vez. Entonces, pero gente a veces decía, y esto es algo que vemos en Colombia aún hoy, yo quiero vivir mi vida y después me comprometo al Evangelio. ¿Sí? Entonces, eso que vemos en las iglesias hoy también se veía en el cuarto siglo. Y durante ese tiempo había gente que
no se bautizaba hasta el final de su vida. Por si acaso, sí, por si acaso yo tengo que hacer mis propias cosas. Aprovechar. Antes. Sí, pero según el relato, Teodosio el segundo era emperador, estaba bien enfermito cuando era joven, cuando era niño. Entonces, según la historia, él se bautizó porque dicen, o sea, este niño no va a sobrevivir, entonces hay que bautizarlo. Lo bautizan y después se mejora. Entonces, de repente tienes el emperador de todo el imperio, pero también que es bautizado. Y entonces él está todo preocupado que no vaya a ser, sí, No sí, pudo vivir su vida. no pudo vivir su vida por aparte antes de... entonces, y según el relato, él hace algo bien descarado en la ciudad de Tesaloniki. Miles, creo que es 3.000 de personas, 3.000 judíos son matados en Tesaloniki por orden, por resultado de cosas que él había dicho y él había hecho. Entonces, y él llega como si nada a la iglesia ese domingo y Ambrosio está en la puerta y dice, usted no me va a entrar acá. Y si uno piensa, o sea, Ambrosio es pastor en Milán, pero no es que, o sea, él solo es pastor, él no, y este es el emperador que acaba de matar a un montón de personas, pero Ambrosio dice, no, usted no va a entrar a esta iglesia como si nada, usted necesita pedir perdón, porque lo que usted ha hecho es un pecado, eso es un pecado terrible, y aunque usted es emperador y técnicamente usted tiene la habilidad de hacer lo que quiera, así, eso no es lo que enseñan las escrituras, y requiere que Teodosio el segundo pida perdón públicamente, porque él dice, un pecado público requiere arrepentimiento público y por mucho tiempo no es permitido participar en las cosas de la iglesia hasta que ha tenido ese proceso de disciplina después de restauración. Y es una de esas cosas que creo que en nuestras iglesias no solemos, no nos gustan los procesos de disciplina. La idea de disciplina eclesial no es castigar, sino restaurar. Y ahí vemos una persona que no le dio miedo que haya sido emperador, no le da miedo que este es un político con mucho poder. Él dice, no, o sea, la ética que enseña las escrituras, por ejemplo, de los derechos de la vida, es algo que sea emperador o sea una persona común y corriente, usted necesita obedecer las leyes de las escrituras. Entonces, sí, ese es otro que me encanta contar y... Bueno, profe, cuéntanos un poquito acerca de cuál es el papel que jugaron los padres de la iglesia en la configuración de la doctrina, de lo que Sí, creemos. parte del asunto ahí es cuáles son, qué es la pregunta tras la pregunta. Entonces yo voy a tratar de responder varias y después usted puede ampliarlo. Pero cuando pensamos en doctrina, hay varias diferentes formas de verlo. Si una persona es una persona católica romana en general, lo que piensa es que la iglesia establece doctrina. Pero una de las cosas que yo creo como evangélico, como protestante, que entiendo esa perspectiva, pero yo creo que toda doctrina está fundamentada en las escrituras. Y cuando hablamos de las doctrinas son cosas recibidas, no necesariamente son cosas establecidas. Estoy tratando de pensar en un ejemplo, pero por ejemplo, yo no establezco mi propio nombre. Yo recibo mi nombre de una persona con autoridad. Entonces, cuando hablamos de las doctrinas de las escrituras, las recibimos de alguien en este caso, con mucho más autoridad que nosotros. Y esos son Dios por medio de las escrituras. Entonces, cuando hablamos de las doctrinas, no es una cosa donde la iglesia decidió que, por ejemplo, debemos creer en la Trinidad, sino las escrituras enseñan, si uno las lee con cuidado, puede ver que las escrituras hablan del Padre como Dios, del Hijo como Dios y del Espíritu Santo como Dios. Y el establecimiento, por decirlo así, de las doctrinas es la iglesia reconociendo lo que Dios ha enseñado y tratando de nosotros entender por medio de idioma humano, capacidad mental humana, algo que es mucho más allá de nuestra comprensión, que es, por ejemplo, quién es Dios. ¿Sí? Es una cosa que yo con mi pequeña cabeza jamás podré entender lo incomprensible, pero Dios me llama a conocerle. Ese es uno de los grandes misterios que el Dios del universo quiere tener conmigo. Entonces, cuando hablamos de doctrina es eso de recibir algo anterior a mí, no es la iglesia estableciendo. Entonces, con eso en mente, cuando yo pienso en el desarrollo de las doctrinas de la iglesia, yo creo que hay varias épocas donde se ve que personajes dentro de la iglesia están tratando de estar un poco menos equivocados sobre cómo hablamos, por decirlo así, acerca de Dios. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro de las escrituras que enseña que Dios es uno. Pero si pensamos en qué quiere decir la palabra uno, y vemos en los primeros 2 siglos de la iglesia, esto es una de las cosas que gente se está preguntando. Y uno podría decir, pues uno es uno y listo y ya. Pero nosotros podemos hablar de, cuando hablamos de Dios, que Dios es uno, eso es como hablar de Dios es un consejo.
¿sí? Cuando nosotros pensamos a un grupo de personas, eso, nosotros diríamos que eso es una junta, un consejo, un grupo de ancianos. ¿A eso nos referimos con uno? Y diríamos, pues no, porque no es varios dioses, no somos politeístas. Entonces, bueno, no puede ser uno como un consejo o una junta. Entonces, ¿será que cuando hablamos de la palabra uno estamos hablando como de un cuerpo? Donde si yo corto este brazo, yo sigo siendo, si pierdo la habilidad de tener este brazo, sigo siendo un humano. Pero ¿será que hay algo que es parte de mí que puedo deshacer? Pero cuando hablamos de quién es Dios, si hablamos de que Dios es uno, no es que Dios tenga o sea cosas que uno puede quitar y después poner o sigue siendo Dios o eso es una parte de Dios, porque siempre que miramos las escrituras, se usa el idioma como que Dios es lo que hace. Por ejemplo, Dios ama y también es amor. ¿Sí? Las escrituras nos dan ambas partes. Entonces no puede ser, o sea, uno no puede hacer la pregunta, por ejemplo, si podemos quitar el amor de algo que Dios hace. Cuando Dios es, por ejemplo, justo, ¿será que deja de ser amor? Y diría, pues no, porque Dios es amor. No es que Dios a veces ama y a veces no ama, porque si Dios es amor, siempre ama. ¿Sí? Entonces, aún en justicia, también es amor. Dios es justicia, pero también Dios es amor. Entonces, cuando hablamos de que Dios es uno, no puede ser como un cuerpo con partes que uno quita. Entonces, aún esa palabra, yo creo en un Dios, eso es una de las doctrinas fundamentales. Vemos eso en los credos, el credo niceno, lo vemos en el credo apostólico, aún antes de eso lo vemos en las reglas de la fe y lo vemos en las escrituras. Pero es una cosa que la Biblia dice, Dios es uno. Y después a través de la historia, gente ha tratado de desempacar, bueno, cuando usamos esa palabra uno, ¿a qué nos referimos? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esa palabrita? Entonces, en el desarrollo de la doctrina, lo que yo diría es, los padres de la iglesia son gente dentro de la iglesia que está leyendo sus Biblias y tratando de estar un poco menos equivocado acerca de quién es Dios. Y de vez en cuando alguien empieza a decir, bueno, con esta palabra uno quiere decir que, y ahí es donde, o sea, hoy en día usamos la palabra herejías, y sí, hay personas que simplemente están tratando de decepcionar, pero hay otras veces que creo que es gente que está tratando de leer sus Biblias, pero no leen todo el consejo de Dios, simplemente leen una parte. Y al leer esa parte quieren decir, por ejemplo, había un grupo que ahora les llamamos algunos distintos grupos gnósticos, pero ellos tenían esta idea de que Dios como uno era como una junta de 30 diferentes seres, ¿sí? Y uno se llamaba verdad y otro se llamaba... Pero la realidad es, la iglesia llegó a ver, no, cuando la Biblia dice eso, no quiere decir una junta, no es posible. Entonces, yo diría, ese desarrollo de la doctrina, por ejemplo, que Dios es uno, es el Espíritu Santo guiando a las personas que están estudiando. Y note que no solo leen solo el Evangelio de Marcos o solo el libro de Romanos, leen toda la Biblia. Desde el siglo segundo, y yo diría hasta en los evangelios se ve gente en el Nuevo Testamento leyendo el Antiguo Testamento como una escritura, como un conjunto de escrituras, ¿sí? Y después, por ejemplo, si miramos aún en el Nuevo Testamento, piense en el establecimiento de la Santa Cena. ¿Por qué es que en 1 Corintios 11 tenemos las mismas palabras que en otros evangelios, en particular el libro de Lucas? ¿Será que Lucas está citando? ¿Será que Lucas? ¿O será que están citando simplemente la recibida? Y sea como sea ese orden, hay algo donde ellos entendían que estas palabras, como están, son importantes. En las epístolas de Pedro reconoce lo escrito por Pablo. ¿Sí? Se están aún en el tiempo cuando se están escribiendo los libros del Nuevo Testamento, ya se está reconociendo la posibilidad de algo como un Nuevo Testamento. Y si uno mira en esas primeras, tenemos un libro que se llama La Didache, y La Didache está leyendo el Evangelio de Mateo como escritura. La autoridad de cómo es que se debe vivir cómo deben vivir los cristianos, por ejemplo, está fundamentado en las escrituras del Antiguo Testamento. Algunas de nuevo, en particular Mateo. Entonces ya se ve cómo es que las iglesias en esos primeros 2 o 3 siglos están leyendo la Biblia como autoridad y las están tratando de entender. Y este desarrollo de las doctrinas es algo que se ve en los primeros, por ejemplo, si hablamos del credo de Nicea,
todos los elementos que se ven en el credo de Nicea de 325 se pueden encontrar en escritos antes. No es una cosa que desarrollaron y establecieron así algunos viejitos. Creo que a veces gente piensa en concilios como un grupo de viejitos que se reunieron y dijeron, bueno, ¿qué es lo que vamos a creer? No. Uno ve estas creencias reflejadas en los libros que fueron escritos de antemano. Entonces yo veo este establecimiento de doctrina como algo orgánico, donde la iglesia estaba reconociendo quién era. Yo pienso en, por ejemplo, todos tenemos varios nombres, ¿cierto? Y cuando yo caí en cuenta que mi segundo apellido era el apellido de mi mamá, y uno empieza a reconocer quién es uno, yo creo que la iglesia estaba reconociendo quién era y qué creía durante este proceso. Y ya tenían un concepto que Dios era uno, ya creían que Jesús era Dios desde el comienzo, y creo eso. Entonces estaban desarrollando, bueno, si hablamos de Dios como Padre, si hablamos de Cristo como Dios, ¿cómo entendemos esas piezas juntas? Y el desarrollo, por ejemplo, del credo de Nicea es tratando de dar especificidad a cosas que la iglesia ha dicho por generaciones. Entonces, en ese sentido, el estudio de la patrística, podemos afirmar, ¿no?, esta frase de que podemos mirar más lejos porque estamos parados sobre hombros de gigantes. Eso. Nos ayuda, es la construcción que se ha tenido por siglos. Eso, y tenemos el beneficio de los errores que cometieron. Esa es la otra cosa, porque yo yo no miro la historia de la iglesia como una cosa que fue perfecta, ¿sí? No, o sea, hay gente la embarró. Sin embargo, uno ve errores, ve esfuerzos. Esa es la otra cosa. Yo creo que debemos dar gracia a gente que vino antes de nosotros, reconocer, vea, ellos no sabían todo lo que nosotros sabemos. Nosotros tenemos el privilegio de acceso a textos de que nosotros, o sea, crecí en un hogar donde se animaba a leer. O sea, si uno piensa, usted tiene en sus manos toda la Biblia traducida en su idioma. Probablemente ese es un regalo que gente por miles de años ha querido, y nosotros tenemos ese privilegio. Entonces es una de esas cosas que yo trato de animar a estudiantes. Demos gracia a las personas. Ellos no sabían todo lo que sabemos, no tenían todo lo que tenemos, y sin embargo uno ve un esfuerzo gigantesco, y yo veo una belleza, a veces cosas simples, a veces cosas súper complicadas, donde quieren ser fieles a las escrituras, y a veces sí lo son, a veces la embarran, sí, pero nosotros podemos ser beneficiados de esos errores, pero también esas cosas muy buenas, muy bonitas. Sí. Y bueno, saliendo nosotros más con preguntas curiosas, si pudieras conversar, tomar un café con algún padre de la iglesia, ¿con cuál sería? ¿Para qué? ¿Qué le pregunto? Creo que tengo varios. Pero solo puedes escoger uno. No, dos. Regáleme dos. Regáleme dos. ¿O tres? No, mentira. A ver. Creo que depende qué es el tema. Entonces, por ejemplo, simplemente yo he dedicado mucha de mi vida a leer los escritos de Irineo. Irineo fue discipulado por Policarpo, Policarpo por Juan Lázaro. Entonces, una de esas que me encantaría, o sea, ya que he leído tanto de lo que él ha escrito y lo he leído varias veces, me gustaría hacerle preguntas acerca de qué quiere decir esto, por qué dice esta cosa. Pero también yo quiero que él me dé cuentos de Juan que nadie más quiere contar. Hay esos chismes y esas leyendas de profes de FUSPC acá que uno dice, ¿será que sí? Sí. Y me gustaría que después si le damos a Juan unos 3 o 4 tinticos, a ver si él empieza a dar relatos de Juan el Apóstol, que él había oído de Policarpo. Ese me parece que sería una cosa chistosa. Porque yo creo, o sea, siempre que estudiamos a estos personajes, eran humanos, tenían sus mañas, tenían sus cosas raritas. Y me encantaría saber esas de Juan. Sí, es Macrina. Macrina fue una de las personas dentro de la época de los capadocios. Y ella viene de una familia donde digamos tres, pero creo que son, no me acuerdo si son 4, de sus hermanos llegan a ser pastores de mucha prominencia. Entonces es una familia que valoran el estudio. Son un grupo de hermanos que muchos son teólogos. Es que la abuela y la mamá y el abuelo estaban bien involucrados en la iglesia. Pero en ese grupito de algunos hermanos tienes Basilio, tienes Gregorio de Niza, otro que es Pedro y también Macrina. Y Macrina es la que no es permitida ir a estudiar, y sin embargo Gregorio de Niza escribe algunos libros también de la muerte de ella, de unas oraciones que ella tuvo, pero también de, por ejemplo, cómo ella pensaba
después de que su hermano muere, cómo es que ella piensa en verdades teológicas de, digamos, el alma y la resurrección. Y es un libro súper increíble que es consciente de discusiones culturales y filosóficas, pero también es muy consciente de qué es lo que dicen las escrituras. Y hay momentos donde ella corrige a sus hermanos. Ella cuando muere la mamá, ella es uno de los personajes que dice, bueno, todos en la casa, técnicamente en ese tiempo habían unas personas que servían y otras personas, y ella dijo, de ahora en adelante todos vamos a comer junticos. El hermano es una de las primeras personas que escribe contra la esclavitud, ahí en el cuarto siglo, Gregorio de Niza, y creo que en parte es por la influencia de ella, lo que hizo de establecer una igualdad en la casa, y yo creo que es en base a que ella había interiorizado la verdad de qué quiere decir el imago Dei. Cuando leemos en Génesis que habla de que humanos son creados bajo la imagen de Dios, eso tiene implicaciones teológicas. Y desde ese tiempo uno ve Macrina, que ella tenía una convicción profunda, que ella termina corrigiendo a algunos de los personajes de más influencia en la historia de la iglesia. Tenemos libros no escritos por ella, pero escritos por personajes que tuvieron discusiones y debates con ella. Y, o sea, ella es la profe en esos libros. Entonces ella, Macrina sería otro. Agustín también sería chévere. No, ya eran El dos, tipo predicaba pero eran una dos, forma. pero eran dos. Ya. Pero ahí está el tema. Bueno, ¿cuál es en la experiencia el mayor reto de tanto de estudiar, Sí. ¿cierto? Los padres de la iglesia Ajá. patrística, pero también en la experiencia con los estudiantes? El mayor obstáculo que los estudiantes tienen cuando llegan a mi clase es pereza para leer. Y eso, o sea, eso suena como un profe quejándose de... Pero he oído a gente, no solo en Colombia, pero también en otras partes del mundo, que vivimos en un tiempo donde todo se comunica con 144 caracteres. Y si uno no lo puede reducir a eso, ya no es interesante. Vivimos en un mundo donde hay tanta información que viene rápido y el cerebro está tratando de decidir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y llega a ser que tenemos una atención tan corta. Estaba leyendo un artículo, esto era de los Estados Unidos, de una de las universidades más grandes de allá, pero dice que un gran porcentaje, más que 60% de algunos estudiantes, terminan la carrera universitaria y no han leído un libro entero. O sea, vivimos en un tiempo donde poca gente está leyendo más que solo el resumen que pueden encontrar por ahí que sí, ChatGPT les otorga. Entonces, y yo diría, el mayor reto, y cualquier persona que viene a mi clase, yo les digo desde el comienzo, en esta clase vamos a leer, pero vamos a leer harto. Y en las primeras semanas ustedes se van a quejar de cuánto tenemos que leer, pero al final yo quiero que ustedes me digan cuál lectura quitar. Y ya voy enseñando estas clases 12 veces, ¿sí? En diferentes elementos y diferentes formas. Y cada vez llego al final y yo digo, ¿cuál lectura quitamos? Y todos los estudiantes siempre han dicho ninguna. O sea, cada vez. Es más, empezamos un semillero y un grupo de lectura porque estudiantes dijeron, yo quiero leer todo el libro, porque es que solo leemos una parte. Y yo digo, porque ustedes se quejan de... ¿sí? Entonces yo diría, el reto más grande es aprender la disciplina de leer. Y leer todo un texto, de tomar la paciencia, porque con la patrística es casi como, no es aprender otro idioma, pero es aprender, es afinar el oído a poder escuchar un acento diferente. Algo diferente. Es como cuando, me acuerdo en este momento, cuando leí por primera vez a Shakespeare, que Sí. para mí fue al principio muy difícil, Durísimo. pero después ya uno le va cogiendo ritmo. Eso le va cogiendo. Personas tienen esto con poesía. Ay, ¿sí? Pero creo que tenemos que afinar nuestras mentes a poder escuchar voces que son diferentes a las en las cuales estamos acostumbrados. Pero tan pronto hacemos eso, se abre todo un mundo en el cual uno puede descubrir personas que se han sentido como me siento ahora, personas que han pensado en algunos pasajes que ahora yo estoy pensando. Han hecho preguntas que ni se me han ocurrido y ahora yo veo, no, eso es una pregunta que necesito hacerme. Entonces, para mí, yo veo la clase de historia, también clases de filosofía, como participar de una conversación a través de las generaciones. Es una gran, excelente conversación. Y estudiantes, cuando leen un texto, y se quejan de esta cosa o les gusta esta cosa o hasta les molesta cierta cosa, están participando que una conversación que se ha seguido por generaciones y ahora ellos son parte del grupo de personas que están participando de esta gran conversación, ¿sí? Pero requiere la disciplina de poder leer
con cuidado y de leer cosas diferentes y raras. Y el estudiante que no lo hace, se pierde de cosas grandes. Y hasta yo siempre tengo estudiantes que dicen, esta semana no pude leer. Y yo digo, bueno, o sea, a veces no se puede, pero después tenemos la discusión en clase y ellos dicen, me toca leer eso, ¿cierto? Y yo digo, o sea, te verá. Pero los estudiantes que no logran leer algo, creo que ellos sienten que han perdido algo, sí, del beneficio. Para mí es mi clase de historia, es tratar de dar un sorbo que les dé más hambre. Dejarlos queriendo. Sí. Entonces yo diría ese es el obstáculo más grande. Para estudios más profundos, yo diría es idioma. Uno necesita tener buen griego, saber latín, siriaco. Hay otros, o sea, hay muchos idiomas. O sea, la iglesia se ha extendido en tantas diferentes partes. Entonces el estudio de la patrística requiere que uno sepa de la Biblia, que sepa de la filosofía, que sepa 3 o 4 idiomas. Yo diría eso es lo duro de los estudios más avanzados. Uno siente que es ignorante de tanto, hay tanto para aprender. Pero eso es, o sea, si uno tiene la perspectiva de estar un poco menos equivocado, eso le quita la presión. Perfecto, a repasar lectura y a estudiar ahí un poquito de latín. Amén, hermano. Profe, y una última, también un poquito más curiosa, uno piensa en los padres y uno pues ve estos padres plantándole cara a un emperador. Uno escucha a un San Agustín predicando, Sí. ¿cierto? Y a veces uno los siente poco humanos, los siente lejanos. Cuéntenos alguna cosa de los padres que nos haga sentirlos más humanos y más cercanos a Más nosotros. humanos y más cercanos. Sí. Creo que uno de los obstáculos que sienten estudiantes al venir a mi clase es, porque muchas veces si uno consigue el texto, dice, sí, las confesiones de San Agustín. O sea, yo no sé de usted, pero cuando a mí me criaron en la iglesia evangélica, uno no decía santo a nadie. O es más, todos somos santos. No es que sean esos santos, ¿sí? Entonces, creo que uno de los compliques es la hagiografía ha elevado a estas personas a un lugar donde están tan elevados o están tan elevados que no son un verdadero humano. O para nosotros a veces como evangélicos nos da miedo la idolatría tanto que simplemente no lo leemos. Preferimos no equivocarnos, entonces mejor ni leerlos, solo leemos la Biblia. Y también nos perdemos de seguir sus ejemplos. Eso, en las y cosas buenas. pues y esa es la otra cosa. Creo que lo que nos perdemos es parte de nuestra propia identidad, porque la realidad es, si uno lee, por ejemplo, el martirio de Policarpo, él ahí dice, o sea, lo matan o sea, una vez más, Juan discípulo a Policarpo. Entonces, Policarpo lo matan por ser cristiano y hay algunos líderes que lo mataron, que lo mandaron matar, que dicen, pues, no quieren entregar el cuerpo de Policarpo a la gente, no sea que dejen a Jesús y empiecen a adorar a Policarpo. Y el autor ahí dice, pero no saben que eso no sería posible, porque mientras que Policarpo es una persona admirable, Policarpo amaba a Jesús y Jesús murió por nuestros pecados. Policarpo simplemente murió por amor a Jesús. O sea, en ese texto no hay ninguna expectativa de que se debe adorar o venerar a Policarpo. Simplemente es una persona que se debe admirar y respetar y listo. Sí, no es una cosa de adoración, no es una cosa de reemplazar a Jesús, no es una cosa que uno va a empezar a rezarle a San Policarpo en vez de a Jesús. Y en ese texto es súper claro. Entonces, si uno lee esos textos, uno llega a ver, o sea, esto era gente común y corriente que simplemente estaban tratando de amar a Jesús. Y Policarpo en ese texto, él dice, 86 años Jesús ha sido fiel para mí. ¿Cómo voy a yo renunciar? O sea, simplemente es un viejito que ha caminado con Jesús fielmente, ¿sí? Y para él esta cosa de la fe es una cosa que este tipo oraba. Es más, cuando lo van a encarcelar, lo van a llevar. Y él dice, ¿será que me da una horita para orar? Y él solo dice, bueno, a este viejo le damos una hora. Entonces, y dice, y oró 2 horas. O sea, yo veo, o sea, eso es una cosa típica que yo pienso en donde yo fui criado, en el campo, y yo pienso eso. Los cultos siempre eran más largos de lo que uno esperaba. Sí, era una persona común y corriente. Entonces, yo creo, cuando yo leo estos relatos, para mí me encanta lo humano que son, pero también como uno ve el proceso de, o sea, Dios está haciendo una obra en esta persona de tal forma que uno lo ve al final de la vida y uno dice, uy, o sea, yo necesito dedicarme
Cuando uno piensa en el proceso de santificación, yo creo que el Espíritu Santo nos muestra nuestros pecados, pero poco a poco, para que nos parezcamos más y más a Jesús. Si nos lo mostrara todos a la vez sería un desastre, estaríamos abrumados. Pero uno ve el resultado final de una persona que ha sometido sus deseos, sus anhelos, a su forma de pensar al Espíritu Santo, y al fin y al cabo los vemos al final. Pero creo que también son personas con mañas raras, que oran más de lo esperado. Hay un momento donde Irineo dice algo, él está tratando de escribir, está discutiendo otro asunto, pero él dice, ¿será que Jesús murió a los 50 años? No, no hay ninguna pista que diga que él murió a los 50 años. Todo el resto de lo que dice Irineo me encanta, pero esa parte, para mí es una de esas cosas, cuando leemos la historia de la iglesia, no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo con todo lo que dicen, pero sí podemos aprender algo. Entonces, sí, una de las cositas en esos errores o esas mañas o esas cosas raritas que dicen, uno puede coger y tomar y recibir de lo bueno y mirar las cosas raras y malas y decir, no, ahí se equivocaron. Son humanos que amaban a Jesús, pero simplemente son humanos que se equivocaban. Igual que Jonatán, ¿sí? O sea, yo deseo que mis estudiantes, yo no quiero que ellos me sigan a mí, yo quiero que sigan a Jesús. Pero si hay algo útil en lo que yo digo o lo que yo haga, que eso se pueda usar. Sí, otras cosas. Pensé que nos ibas a contar una historia de un padre tomando cerveza. Tomando cerveza no se me viene una, pero este es uno. Ocurre 2 diferentes veces, pero Juan y después Policarpo estaban bravos con algunas personas dando mala y estaban en ese tiempo, uno se iba y se bañaba en los baños públicos, ¿sí? Porque toda el agua, o sea, no es que había agua en cada casa, había agua que llegaba a un lugar y uno iba allá a bañarse, como algunos de nosotros íbamos a cierta parte del río y todo el pueblo iba a esa parte. Entonces, Juan entra y ve a un hereje y dice, vayámonos, no sea que se caiga este edificio sobre nosotros. Es como esa gente que digo, no me acerco, no sea que caiga un rayo. Sí, no se cayó el edificio, no cayó un rayo, pero o sea, ahí está escrito que haya dicho eso. Y antes de eso Policarpo lo había dicho de Cerinto. Entonces, sí, uno ve padres de la iglesia que estaban bien molestos con otras personas que estaban enseñando mala doctrina. Sí. Bueno, profe, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir su conocimiento, su experiencia, sus historias sobre los padres de la iglesia. Sí, fue un gusto y este es un tema que a mí me encanta y creo que es una cosa que no necesitamos sentir presión de ahora necesito saber toda la patria, pero sí creo que si uno puede cultivar dentro de sí el deseo de conocer las generaciones que han traído lo que ahora es parte de mi fe y ver que ahora nuestra responsabilidad es pasar eso a otro. Creo que es algo que puede ser útil. Bueno, y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio sobre patrística de Descubriendo los Padres de la Iglesia de nuevo. Y gracias por acompañarnos siempre en los episodios de Seminario en Diálogo, porque recuerden que la teología en el Seminario Bíblico de Colombia la construimos en diálogo. Hasta una próxima.